Abran sus Biblias en Romanos capítulo 6 y vamos a estar leyendo de los versículos 15 al 23. Romanos 6, Romanos 6, versículos 15 al 23. En nuestra predicación anterior de esta serie expositiva sobre el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, consideramos acerca de lo que es la santificación y vimos cómo esta se aplica al creyente. Vimos acerca de la santificación, cómo eran dos tipos de santificación, la inicial y la progresiva, y cómo esta se va aplicando cada vez más al creyente de acuerdo a la madurez que éste va adquiriendo. Vimos cómo en los primeros 14 versículos del capítulo 6, Pablo nos habla acerca de que al haber sido nosotros justificados, morimos al pecado y ya no podemos vivir más en él, lo que trae como consecuencia la santificación del cristiano. Cuando nosotros morimos al pecado, nosotros ya no podemos vivir más en él y entonces es cuando nosotros estamos siendo constantemente santificados. Pablo nos da además en ese versículo una serie de referencias en las cuales el cristiano se identifica con Cristo tanto en su muerte como en su resurrección, y toma Pablo como analogías el bautismo y la crucifixión de Cristo. Lo que ahora va a tratar Pablo en los versículos que le restan a este capítulo es lo referente a la esclavitud del hombre. El hombre siempre es un esclavo. El hombre nunca es libre. El hombre se encuentra esclavizado, ya sea para mal por el pecado, o se encuentra esclavizado, ya sea para bien, a la justicia. Esta es la condición del hombre. El hombre no puede ser libre porque el hombre no tiene esa capacidad de libertad. O está esclavizado para el pecado, o está esclavizado para la justicia. Vamos a leer entonces del versículo 15 al versículo 23 y dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Pedimos, Señor, en esta mañana que nos abras nuestro corazón, que quites de nosotros todo prejuicio, Señor, que te impida el poner en nosotros aquello que tú has determinado para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual. Danos, Señor, humildad, danos, Señor, apertura de corazón y que aquella palabra tuya, Señor, penetre en nosotros, nos haga ser mejores cada día, que quite de nosotros este corazón duro, Señor, y nos des un corazón entregado a ti. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con la humildad y la responsabilidad, Señor, que demandas de nosotros.
porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el versículo 15, Pablo inicia diciendo, ¿qué pues? Dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice, de ninguna manera. Este versículo, hermanos, este versículo es uno de los versículos más mal interpretados en toda la Escritura. Hay muchos versículos en la Escritura que son mal interpretados, pero este versículo es uno de los que más actualmente se malinterpreta de la Escritura. Y esta mala interpretación se da por parte de las iglesias de pensamiento liberal o pensamiento libertino, las cuales al formular este versículo de manera errónea, lo que están haciendo es darle al creyente una licencia para pecar. Prácticamente eso es lo que hacen. Cuando este versículo lo están haciendo de una manera errónea, le están dando al creyente un permiso para pecar. Y esto es debido a que dicen ellos que la gracia obtenida mediante la fe en Cristo deja ya sin efecto la responsabilidad de actuar conforme a la ley. La responsabilidad que todo creyente tiene que actuar conforme a la ley. A esta actitud del creyente se le llama, en teología, se le llama antinomismo. Vayan familiarizándose con palabras de porque nos van a servir de mucho en nuestros estudios. Se le llama antinomismo y esta palabra se deriva de dos palabras griegas, anti, que quiere decir en contra, y nomos, que quiere decir ley. Entonces una palabra, el antinomismo quiere decir que está en contra de la ley. Esta doctrina induce a los cristianos a rebelarse prácticamente a la ley moral, puesto que si la salvación, dicen ellos, ha sido por la gracia divina, entonces ya no importa los actos que cometan, porque si se mantienen teniendo fe, no importa lo que hagan, ellos obtienen y tienen la salvación. Para ellos ya la ley ya no están bajo la ley, dicen ellos, sino bajo la gracia, como dice el versículo, pero no es de la manera en que ellos la toman. Este pensamiento, que se llama antinomiano, como les digo, llevó, entre otras cosas, a formular doctrinas erróneas como la doctrina del cristiano carnal, que ya lo hemos tratado anteriormente. Ahora, el problema con este tipo de pensamiento es que es pecaminoso. Este tipo de pensamiento es pecaminoso y es diabólico, puesto que rebaja el estándar de la ley de Dios, haciendo ver que no tiene importancia cumplirla y por lo tanto el antinomiano desea vivir sin ella. De igual manera, el antinomismo atenta en contra de la santidad de Dios debido a que esta creencia hace ver que Dios es un Dios permisivo y que es un Dios cambiante. Si Dios instituyó la ley y ya no debemos de cumplir la ley, entonces quiere decir que Dios es un Dios cambiante. Y si nosotros podemos tener fe, pero podemos nosotros también estar ejerciendo el pecado porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces es un Dios permisivo. De cualquier manera, en cualquier de estas dos cosas, están haciendo ver a Dios como un Dios permisivo y cambiante, y esto es pecaminoso y es además diabólico. Dice primera de Pedro 2:15 y 16, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es cierto que nosotros hemos sido libertados o liberados del pecado, pero eso no nos da derecho a nosotros a estar libres de las cosas que la ley nos demanda. Si bien el hombre, al haber sido liberado de la condenación, se encuentra bajo la gracia y la ley ya nos enseñorea más de él, esto no quiere decir que no tengamos nosotros que estar buscando, esforzándonos en buscar cumplirla. Nunca la vamos a cumplir nosotros la ley a la perfección. Eso es imposible. Pero sí, nosotros no debemos desechar la ley. Tenemos que estar cumpliendo la ley.
Tenemos que buscar cumplirla, aunque no podamos hacerlo. Lo que significa aquí es que ya la ley no nos condena, porque la gracia nos ha librado del poder que la ley tenía sobre nosotros. Eso es lo que el versículo nos dice. La ley únicamente fue el vehículo que nos trasladó a Cristo. Para nosotros, cuando ya estamos bajo la gracia, para nosotros la ley fue el vehículo que nos trasladó a Cristo. Fue el vehículo que nos hizo ver nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de un Salvador. Para eso es la ley. Por eso dice la Escritura, la ley ya nos enseñorea más de nosotros. Pero nosotros sí tenemos que estar cumpliendo la ley. Aunque no la cumplimos completamente, nosotros no podemos desechar la ley. Es por esto que Pablo, ante su pregunta retórica, la que dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y Pablo responde utilizando la misma frase contundente que utilizó en el versículo 2 de este mismo capítulo, donde dice, de ninguna manera. Está diciendo, ni lo piensen, ni les pase por la cabeza eso de que nosotros ya no debemos de estar pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Habiendo dicho esto Pablo, entonces lo que a continuación va a ser un discurso o una retórica acerca de la condición en la que se encuentra el hombre en cuanto a su libertad, que va a ser el tema que vamos a tocar nosotros. El tema que vamos a tocar nosotros es acerca de la libertad del hombre, o más bien de la esclavitud del hombre. O el hombre se encuentra en esclavitud para el pecado o se encuentra en esclavitud para la justicia. Dice el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ningún hombre, como les he dicho, es completamente libre. O se es esclavo del pecado y de Satanás, o se es esclavo de la justicia y de Cristo. Juan 8:34 dice el Señor, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Un esclavo es una persona que no tiene libertad. Eso es un esclavo, que no tiene la capacidad de ejercer voluntad propia, sino que está sujeta a la voluntad de alguien más. Esa es la condición de un esclavo. Un esclavo no puede ejercer su propia voluntad. Siempre va a estar ejerciendo la voluntad de alguien más. De tal manera que el esclavo del pecado vive únicamente para agradar a su amo. Ese es el esclavo del pecado. Únicamente está viviendo para estar agradando a su amo. A esta persona en esta condición no le interesan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su amo no es Dios, su amo es el demonio. Su mirada siempre está puesta en los placeres sin importar el costo que pueda pagar por ello. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El esclavo del pecado vive siempre buscando los deleites en la malicia, en la envidia, aborrecibles. ¿Por qué? Porque esa es la condición a la cual se expone todo esclavo del pecado. Y esta es una clara demostración de que el esclavo del pecado camina constantemente queriendo parecerse a su amo. Eso es lo que pasa cuando una persona está esclavizada a alguien. Busca constantemente estar pareciéndose a su amo. Vamos a ver más adelante cómo nosotros ya en justicia estamos cada vez buscando parecernos más a Cristo. Cuando menos así debería de ser. Cuando terminó la guerra de secesión de los Estados Unidos, la guerra de secesión, la mayoría de nosotros sabemos que fue la guerra que se dio entre los estados del norte en contra de los estados del sur por la esclavitud. Los esclavos, los estados del sur querían tener siguiendo esclavos en sus fincas. Los estados del norte querían liberar a los esclavos, que no hubiera la esclavitud.
Cuando se abole la esclavitud, termina la guerra y se abole la esclavitud, muchos de aquellos esclavos que quedaron en libertad, pues se quedaron, algunos de ellos obtuvieron posesiones de sus amos. Así que cuando estos esclavos se convierten en terratenientes, pasó una cosa muy curiosa. Cuando ellos tienen ya sus fincas y sus tierras, muchos de ellos comenzaron a vestirse igual que sus amos anteriores. Querían imitar a sus amos anteriores. Pero no solo de esa manera lo hicieron, sino también llegaron a tal grado que ellos trataban a las mismas personas empleadas de ellas con la misma dureza con que, o peor, con que ellos habían sido tratados. ¿Por qué? Porque ellos buscaban imitar a sus amos. Duraron tanto tiempo viendo actuar a su amo que ellos buscaban actuar igual que su amo. Eso es lo que pasa cuando una persona está esclavizada al pecado. Busca cada vez más y más parecerse a aquel que lo tiene esclavizado. Esta ilustración nos sirve entonces para darnos cuenta que así como el justo va caminando en una santidad progresiva, así también el esclavo del pecado, con sus actitudes y deseos egoístas, se va pareciendo cada vez más a su amo. Sobre este tipo de actitud, Cristo le dijo a los judíos que ellos siempre andaban buscando hacer los deseos de su padre el diablo. ¿Recuerdan en Juan capítulo 8 cuando le dice, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer? ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa con el esclavo. Busca estarse pareciendo cada vez más a su amo. El diablo es el amo de aquellos que se encuentran esclavizados al pecado, y aunque de manera no lo busquen así, los esclavos del pecado están pareciéndose cada vez más a los deseos de la persona a quien están esclavizados. Ahora, el esclavo del pecado no se da cuenta de que es un esclavo. Engañosamente piensa que actúa de acuerdo a su propia voluntad. Eso es lo que pasa con uno que está pecando. Él cree que lo que está haciendo lo está haciendo de acuerdo a su propia voluntad y dice, es que yo lo hago porque yo así lo quiero, pero no es así. Lo que está actuando es bajo el dominio de Satanás, porque Satanás es el propiciador del pecado. Satanás es un engañador. Satanás es muy sutil en su engaño y hace ver a las personas como que las personas tienen su propia voluntad de estar haciendo las cosas, pero Satanás los está engañando para que no reciban el mensaje del evangelio, la luz verdadera del evangelio. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26 se nos dice que aquellos que se oponen al evangelio están cautivos a la voluntad del diablo, están en lazo, dice ahí en 2 Timoteo, que están enlazados, abrazados, es como si tuvieran una esposa puesta aquí, una esposa puesta al demonio, están abrazados a él, están enlazados al pecado, al diablo. Dice el versículo 27, el versículo 17, perdón, de nuestra carta a los Romanos, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes de que Pablo dé el resultado de lo que es ser liberados del pecado, usa una frase que quita toda pretensión de una falsa conversión. Pues antes de que Pablo diga cuál es el resultado de haber sido ya liberados del pecado, lo que va a hacer Pablo es darnos una frase que nos va a hacer quitar toda pretensión de una falsa conversión. Y dice que la causa de haber sido liberados es el haber obedecido de corazón la enseñanza que hemos recibido. Eso es, si se fijan aquí en el versículo 17, dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Esa es una palabra muy clave aquí en este pasaje, en este versículo, la obediencia, obedecido de corazón. No es suficiente con que una persona escuche el evangelio y haga una profesión de fe. Ese es un error que se comete muy a menudo
cuando se dice que las personas únicamente con que hagan una profesión de fe y digan con sus labios que sí creen cuando no lo han hecho de corazón, se está cometiendo un error. Para que realmente haya una persona sea liberada de la esclavitud, del pecado, tiene que obedecer todo el consejo de la Escritura. Obedecer es la palabra clave. Si usted conoce la Escritura, usted conoce mucho de teología, usted asiste a la iglesia, lleva sus devocionales, lee la palabra, se la sabe de memoria, pero no la obedece, usted es igual que un inconverso. Necesitamos nosotros obedecer, dice aquí la Escritura, obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, fuisteis enseñados. En aquella doctrina en la cual nosotros somos enseñados, tenemos que obedecerla de corazón. El Señor Jesucristo nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino quienes, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no importa qué conocimiento tenga usted de la Escritura. Si usted no está obedeciendo, como dice aquí, de corazón, aquella forma de doctrina en la cual fuisteis enseñados, entonces no está usted siendo liberado de la esclavitud del pecado. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas veces nos engañamos, hermanos, nos engañamos en el pensar que únicamente nosotros con estar leyendo nuestra Biblia, orando, aprendiendo, estudiando, pero nosotros no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos. Estamos siendo engañados por Satanás. Es por eso que para que un hombre sea liberado de la esclavitud del pecado, primero es necesario que este hombre haya escuchado el Evangelio y que lo haya recibido de corazón, con sinceridad, y entonces también que obedezca a toda forma de doctrina. Todo el consejo de la Escritura. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Toda la Escritura, no hay nada que pueda ser desechado. Cada vez que usted lea un pasaje de la Escritura, un versículo de la Escritura, donde se demande de nosotros las cosas que nosotros debemos de hacer, tenemos que prestar mucha atención y hacerlo. Cada parte de la Escritura, cómo debemos de comportarnos en nuestro hogar, cómo debemos de comportarnos como esposos, como esposas, como miembros de la iglesia, en la calle, ante todos los demás. Cómo debemos nosotros presentarnos ante las personas que demanden una necesidad de nosotros. Todo ello, hermanos, es algo que nosotros debemos de considerar y debemos de hacer, porque esto es lo que la Escritura nos dice. Ahora viene la pregunta, ¿cómo es posible que nosotros, siendo esclavos del pecado, sin tener ninguna voluntad de ir a Cristo, ni el deseo de hacerlo, pudimos entonces obedecer de corazón a la doctrina en la cual somos enseñados? ¿Cómo podemos nosotros o cómo pudimos ejercer nosotros la fe en Cristo si estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados? Y el mismo Pablo nos lo explica en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando dice que la gracia de Dios que obra en nosotros, pero que además la fe que nosotros recibimos es un regalo de parte de Dios. Dice Efesios 2, 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, pero esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios que nos da para que nosotros podamos ejercer esa misma fe en Cristo. Por eso muchas personas que dicen es que yo sí tengo fe, pero que no son creyentes, no creen en Cristo, están hablando de otro tipo de fe, no están hablando de una fe salvífica. Están hablando de una fe que se hace en ellos mismos como una esperanza para tener algo, obtener algo, pero no es la fe que salva, porque la fe que salva únicamente proviene de parte de Dios como un regalo a nosotros. Dice Efesios, porque no es por obras para que nadie se gloríe.
Si nosotros tuviéramos la capacidad de ejercer esa fe, entonces nosotros ya estaríamos obrando en eso. Ya nosotros estaríamos gloriarnos de que nosotros tuviéramos esa fe para hacerlo. Y eso tampoco es bueno. No hay nada que nosotros podamos hacer para liberarnos del pecado porque únicamente Cristo puede hacerlo. Así que como el hombre no puede ser libre, como ya lo vimos desde un principio, está siempre esclavizado, es esclavo del pecado, esclavo de la justicia, entonces al liberarnos Cristo del pecado, automáticamente nos convertimos en esclavos de la justicia. Si el hombre no puede ser libre, si es esclavo de una cosa o es otra, cuando Cristo nos libera del pecado, entonces nos hace esclavos de la justicia. Y eso es para bien, hermanos. Gracias a Dios. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Eso se llama redención. Eso se llama, si ustedes han escuchado mucho la palabra redención, eso es lo que hace Cristo cuando nos libera del pecado. Eso es redimir. Y eso se utilizaba en los tiempos de la esclavitud cuando alguien compraba un esclavo, ya sea para liberarlo o ya sea para comprarlo, se llamaba redimir, redimía al esclavo. Así que ahora cada vez que nos convertimos en esclavos, o más bien una vez que nos hemos convertido en esclavos de la justicia, debemos de entregar todas las áreas de nuestra vida a Cristo. Todas las áreas de nuestra vida tenemos que entregarlas a Cristo. Dice versículo 20 dice, porque cuando era, versículo del versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo, como un hombre redimido también, Pablo era un hombre como nosotros, que también fue redimido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sabe que cuando éramos esclavos del pecado, usábamos todos nuestros miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia. Eso era lo que nosotros anteriormente, cuando éramos esclavos del pecado, hacíamos con nuestros miembros. Servíamos, todos nuestros miembros estaban puestos al servicio de la iniquidad y de la inmundicia. Y cuando se habla de nuestros miembros, de todos nuestros miembros, no se habla únicamente de los miembros como nosotros conocemos, las manos, los brazos, los pies, las piernas, sino que se habla en general de todo lo que compone al ser humano, todo su cuerpo por entero. Y esto incluye, además de los miembros que ya vimos, a un miembro muy importante y muy peligroso que es la lengua, los oídos. Todos los miembros son importantes y todos los miembros tenemos que entregarlos a Cristo. Tenemos que entregarlos ya a la obediencia a Cristo. Antes de venir nosotros a Cristo, cuando éramos esclavos del pecado, usábamos nuestros miembros para complacer a nuestro amo. Al propiciador del pecado, al diablo, a Satanás. Tenemos que hablar así, de esa manera, hermanos, porque así es como la Escritura lo llama por su nombre. Satanás es el dominador, el príncipe de este mundo. Nosotros complacíamos a nuestro amo cuando estábamos antes de venir a Cristo. ¿Cómo usábamos nosotros nuestros miembros? Usábamos nuestras manos para recibir en codicia, para codiciar cada vez más. Usábamos nuestras manos para la lascivia.
Usábamos nuestras piernas y nuestros pies para correr en busca de la concupiscencia, siempre buscando nosotros la concupiscencia. Y si quieren saber qué es la concupiscencia, la definición de concupiscencia es un apetito desordenado de placeres deshonestos. Eso es lo que es la concupiscencia. Cuando vean en la escritura qué es la concupiscencia, es un apetito desordenado por placeres deshonestos. Es algo verdaderamente malo. Usábamos también nuestros ojos para ver con deleite cosas inmorales. Eso es la manera en que utilizábamos nosotros los ojos, en busca siempre de deleites, placeres inmorales. Hoy se da mucho eso. Hoy, debido a la tecnología, es muy fácil tener un teléfono a la mano, una computadora, televisión, redes sociales, plataformas de películas, y todo va encaminado a poner en los ojos de las personas los deseos de deleite de cosas inmorales. Usábamos nuestra lengua también. ¿Para qué lo usábamos? Para el chisme, la vulgaridad, el engaño, la mentira, la hipocresía, la ofensa. La lengua es algo muy peligroso. Como hay un dicho que dice que las palabras se le lleva el viento, eso no es cierto, hermanos. Las palabras se quedan, las palabras lastiman. Las palabras son muy peligrosas porque una palabra mal dicha es una palabra que nunca no se la va a llevar el viento. Las palabras dañan a las personas. Así que la lengua la escritura menciona a la lengua como algo muy peligroso. Y en todo esto que hacíamos, no solamente lo hacíamos, sino que nos deleitábamos en su momento. Y también no únicamente lo hacíamos, sino nos complacíamos con los que lo hacían. Y eso también es una complicidad que nos lleva al castigo del pecado. Ahora, como nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué pasa ahora entonces nosotros cuando recordamos de esos pecados que cometíamos? Nos da vergüenza. Nos avergonzamos ya. Cuando vienen a la mente aquellos pecados que ya mencionamos, tan deshonestos, pecados tan inmorales, vienen a nuestra mente y nos avergonzamos, hermano. Nos avergonzamos, como dice la Escritura, porque el fruto de todo esto que hacíamos, el fruto de una vida inmoral, degradante, nefasta, lo único que nos estaba llevando era al infierno, nos estaba arrastrando a las puertas del infierno. Pero gracias a Dios y a su misericordia que nos liberó de la esclavitud del pecado, y ahora nosotros ya somos esclavos de Cristo. Esa es la buena noticia. Esta es la buena noticia del Evangelio, que hay una redención para todos aquellos que en algún momento estuvimos bajo la esclavitud del pecado. Hay redención en Cristo porque Cristo nos redime. Ahora nuestro camino ya no sigue el camino que nos lleva a la perdición, al infierno. Ahora nuestro camino nos lleva a la senda de la justicia. Nuestro fruto ya no es el fruto de la vida inmoral que llevábamos antes, sino que ese fruto fue transformado a una vida de santificación cuyo fin es la vida eterna y no el infierno a donde nos estábamos dirigiendo. Y Pablo termina esta parte de su discurso diciéndonos en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. El pecado paga, hermanos. El pecado paga y es muy bueno para pagar. Paga puntual y paga bien. Paga fuerte. No hay nadie que haya pecado que no haya recibido su retribución. Y vean ustedes, y quizá ustedes lo han pasado, lo han vivido o han escuchado, pero vean una persona
que haya pecado de cualquier manera y se van a dar cuenta cómo el pecado le pagó. Nadie, a no ser que haya venido a los pies de Cristo, ha sufrido las consecuencias del pecado. El pecado, si bien es borrado de nosotros, el pecado trae sus consecuencias. Esas no se borran. Cristo pagó por nosotros, por nuestros pecados, pero las consecuencias ahí quedaron. Familias destrozadas, vidas destrozadas, personalidades quebrantadas, tristezas, abandonos, deterioros de nuestra salud. Todo ello son como consecuencia del pecado y aunque nosotros ya venimos a Cristo, las consecuencias ahí quedaron. Ahora, este versículo que leímos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es utilizado regularmente cuando nosotros evangelizamos, le presentamos el evangelio a una persona y es muy común que utilicemos este versículo para que ellos se den cuenta acerca de su condición en la cual están, pero que hay redención en Cristo, hay vida eterna en Cristo. Está bien hacerle a los inconversos ver el camino por el que van y la esperanza que tienen en Cristo. Pero aquí el apóstol está escribiendo a creyentes. Nos está escribiendo para hacernos ver de qué lugar espantoso, lleno de esclavos destinados a la muerte, Cristo nos rescató y nos llevó a un lugar de paz y de vida. Y esto, hermanos, es motivo para que nosotros estemos agradecidos completamente con Cristo. Porque la obra que hizo Cristo, y nosotros no nos vamos a cansar de decirlo aquí en la iglesia, en este púlpito, la obra que hizo Cristo fue una obra muy costosa. Costó mucho. A nosotros no nos cuesta, a nosotros es fácil, nosotros estar aquí cómodamente recibiendo la bendición que Dios nos ha dado y recibir ese regalo de gracia que Dios nos dio, pero fue muy costoso para Dios. Fue muy costoso para Dios Padre que vio a su Hijo sufrir en la cruz. Y fue muy costoso para Cristo que vino como siervo, de ser como ya lo vimos en el estudio de la confesión, de ser un ser perfecto, que no pecó, vino aquí a vivir entre nosotros. ¿No les ha pasado, hermanos, que cuando ven ustedes en la calle la inmoralidad, cómo está creciendo en cuanto al homosexualismo, la drogadicción, las adicciones? ¿No les pasa, hermanos, que se sienten como que no pertenecen aquí a este planeta? Ahora imagínense Cristo, cómo sintió de venir a este mundo lleno de pecado y de maldad. Ese fue el precio para Él. Entre otras cosas, costó mucho la salvación. Para que nosotros la despreciemos, para que nosotros tomemos a la ligera la Escritura y vayamos siempre únicamente a escuchar y que pase de nosotros y no guardarle en nuestro corazón, no tratar nosotros de agradar a Dios en nuestras actitudes. Eso no está bien. Debemos de hacer como dijo el apóstol Pablo, nosotros debemos de obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Esa es la condición en que debemos de estar, obedeciendo todo aquello. Y como les digo, hermanos, no somos perfectos. No podemos obedecerla. Yo no la puedo obedecer, ustedes no la pueden obedecer, nadie la puede obedecer. Pero sí debemos de tener esa disposición y ese corazón para Cristo, para agradecer aquella obra que hizo por nosotros, porque Cristo es nuestra única esperanza. Vamos a orar, hermano. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oh Padre, cómo mueve, Señor, nuestro corazón, nuestro sentimiento, Señor, el pensar en nuestra vida pasada, nuestra vida de pecado, cómo sin merecerlo tú nos sacaste, Señor, nos redimiste de esa esclavitud espantosa en la que nos encontrábamos. Y ahora, Señor, estamos caminando en la senda de la justicia. Cómo anhelamos, Señor, que nuestros seres queridos y aún todas las personas, Señor, puedan
tener esta gracia maravillosa tuya, Padre, de ser rescatados de la vida de pecado. Como iglesia, Señor, debemos de orar por todos ellos. Debemos también, Señor, de caminar en justicia, Padre. Debemos de esforzarnos más en llevar el evangelio a las personas necesitadas. Debemos de preocuparnos más por aquellas personas, Señor, que van camino al infierno y nosotros, Señor, no guardar ese tesoro que tú has depositado. Queremos ser como aquellos ciegos, Señor, que habiendo encontrado el alimento y cuando el pueblo estaba sitiado en hambre, decidieron hablarles y decirles que había el alimento para todos ellos, para que no perecieran. Así nosotros queremos hacerlo, Señor. Llevar el evangelio, Señor, a las personas que están muriendo en sus pecados. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en ello y gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Te lo agradecemos en el bendito nombre.